¿Y si te dijera que el mayor obstáculo para escuchar la voz de Dios no es el diablo, ni tus pecados, ni siquiera tu falta de fe, sino el ruido que has aprendido a llamar normal? Vivimos en un mundo donde las voces son muchas, la de tus miedos, la del pasado, la de los problemas, la de los que te juzgan, la de tus propias dudas. Es como si el alma caminara por una ciudad ruidosa a medianoche buscando una estrella. Pero ¿cómo se encuentra una voz suave en medio de un grito ensordecedor? ¿Y si te dijera que la voz de Dios sigue hablándote cada día, en cada momento, pero que hay un secreto poco conocido que puede abrir tus oídos espirituales de una forma que jamás imaginaste? Un secreto que puede devolverte la paz interior, la claridad en las decisiones y la seguridad de que no estás solo ni un solo instante. En los próximos minutos vas a descubrir por qué muchos creyentes no logran discernir la voz de Dios, a pesar de orar, ayunar, leer la palabra y clamar con lágrimas. Vas a entender qué bloquea la frecuencia divina en tu espíritu y cómo puedes comenzar a sintonizarte con el cielo, aun cuando todo a tu alrededor sea confusión. Porque sí, Dios habla. Y si estás aquí, puede que ya te esté hablando a través de este video. Hay una revelación que Dios me mostró preparando este estudio, una que me estremeció el corazón y que podría ser la clave que tú has estado esperando hace años. No es una fórmula, no es un atajo, es una transformación interior. Y cuando la entiendas, no volverás a sentirte perdido en medio del caos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay cristianos que parecen caminar con una certeza divina, como si el Espíritu Santo les susurrara al oído cada paso que deben dar? ¿Y por qué otros, aún dentro de la misma iglesia, viven con ansiedad, duda y confusión, sin saber qué quiere Dios para sus vidas? ¿Y si te dijera que la diferencia entre ellos puede estar en lo que vas a aprender hoy? Este video no es como los demás, y no lo digo a la ligera. Hoy no te estoy ofreciendo información, te estoy invitando a una transformación. El Espíritu Santo quiere enseñarte a distinguir su voz entre el bullicio de tus pensamientos, el eco del enemigo y el murmullo del mundo. Pero para eso necesitas quedarte conmigo hasta el final, porque la penúltima enseñanza de este estudio contiene una verdad que ha desbloqueado bendiciones ocultas en la vida de muchos. Pero solo quienes llegan hasta ese punto la descubren. Antes de comenzar con el estudio, necesito que escribas en los comentarios la frase «Paz en Cristo». Al hacerlo, estás dando un primer paso de fe. Estás declarando con tus dedos lo que tu espíritu anhela. Esa pequeña acción es una señal de que tu alma está dispuesta a recibir y a escuchar. Y si aún no lo hiciste, regálale un me gusta a este video. No es solo por mí. Cuando tú haces eso, estás obligando al algoritmo de YouTube a mostrar esta enseñanza a más personas que ahora mismo están llorando, desesperadas, buscando una palabra de Dios, tal como tú. Así que sí, hoy tú puedes ser un instrumento de evangelismo con un simple clic. Gracias por ser parte activa de esta misión. Me siento honrado de que estés aquí. Miles de personas nos escriben cada semana diciendo que estos estudios son su iglesia virtual, porque viven en lugares donde no hay comunidad o no pueden congregarse. Por eso, si tú también usas este contenido como alimento espiritual, no olvides suscribirte, porque este canal se convierte así en un altar donde nos encontramos cada semana. Y sí, hasta el acto de suscribirte es parte de cómo silenciamos el ruido del mundo y amplificamos la voz del cielo. ¿Listo para comenzar este viaje? Porque lo que sigue puede ser el comienzo de una nueva etapa en tu caminar con Dios. Vamos al estudio. Número 1. El silencio que revela. ¿Cómo puedo saber si es Dios quien me habla o simplemente mi mente jugando conmigo? ¿Y si estoy confundiendo la voz del Espíritu con mis propias emociones?
¿Por qué, si oro tanto, no logro sentir que Dios me responde? Estas son preguntas más comunes de lo que imaginas. Y si alguna vez han pasado por tu mente, quiero que sepas algo. No estás solo. Dios no está en silencio, pero muchas veces nuestro mundo interior sí está demasiado ruidoso. ¿Has notado cómo un río agitado refleja mal la imagen del cielo, mientras que uno en calma refleja hasta las nubes con precisión? Así también ocurre con tu alma. Si está llena de preocupaciones, voces, ansiedad y pensamientos dispersos, difícilmente podrá reflejar con claridad la voz del Eterno. El ruido no es solo lo que ocurre fuera de ti. El peor ruido es el que ocurre dentro. Es ese diálogo interno que nunca se detiene. Esa acumulación de pensamientos que parecen competir entre sí como un enjambre de abejas hambrientas. Es la preocupación por el mañana, el recuerdo del ayer, el juicio de los demás y la autocrítica constante. Todo eso, querido oyente, es ruido. Y ese ruido puede ser tan fuerte que incluso una voz tan poderosa como la de Dios puede parecer lejana. Pero atención, Dios no grita, Dios susurra, porque solo los que deciden callar el mundo son los que pueden oírlo. Cuando Elías huyó al monte, desesperado y con miedo, no escuchó a Dios en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Lo escuchó en un susurro apacible. ¿Por qué? Porque el Creador no necesita gritar para tener autoridad. Él habla suave, para que tengamos que acercarnos. Y en ese acto de acercarnos a Él, el ruido se apaga y la intimidad se enciende. Hay una práctica que la mayoría de los creyentes descuida, pero que es fundamental para escuchar la voz de Dios: el silencio intencional. Sí, estar en silencio, no solo sin hablar, sino sin correr, sin pensar en todo al mismo tiempo, sin llenar cada momento con estímulos. ¿Te has detenido alguna vez por 5 minutos sin hacer nada más que estar en la presencia de Dios, sin pedir, sin planear, sin pensar en la lista de cosas pendientes? Ese silencio, esa pausa, ese momento de calma, es donde Dios suele hablar más claro, porque el alma que aprende a callar, aprende a oír. La ciencia ha demostrado que nuestro cerebro está más receptivo, más perceptivo y más conectado cuando entra en estados de quietud. El ruido constante, incluso el de las notificaciones del celular, altera las ondas cerebrales y nos mantiene en un modo reactivo, ansioso, distraído. Y si eso afecta tu rendimiento, tu memoria, tu concentración, imagina cómo afecta tu vida espiritual. Por eso, cuando Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar, no lo hacía por aislamiento, sino por conexión. Él sabía que la voz del Padre no compite con los gritos del mundo. Simplemente espera en el silencio. ¿Estás dispuesto a crear espacio en tu vida para ese silencio sagrado? Porque quizás la respuesta que llevas años esperando no está en una nueva prédica ni en un milagro espectacular, sino en un silencio bien acompañado por la presencia de Dios. Haz de tu habitación un santuario, apaga el ruido, cierra tus ojos, respira y dile al Espíritu Santo: aquí estoy. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Verás cómo el cielo empieza a despejarse dentro de ti. Verás cómo su voz, sutil pero poderosa, comienza a emerger entre los restos del ruido. No con frases humanas, sino con impulsos, con paz, con certezas que no tienen lógica, pero que tienen fuego. Recuerda esto: el ruido quiere distraerte, pero el silencio quiere prepararte. Hoy Dios no solo quiere que lo escuches, quiere que lo reconozcas. Y para eso necesitas aprender el lenguaje del silencio, ese idioma secreto donde su voz se vuelve inconfundible. Vamos más profundo. Número 2. Las frecuencias del Espíritu. ¿Por qué algunos cristianos parecen oír a Dios con tanta claridad, mientras otros viven en una eterna confusión espiritual?
¿Será que Dios les habla más a unos que a otros? Y si el problema no está en Dios hablando, sino en nosotros sintonizando, Dios habla. Siempre lo ha hecho. Pero su voz no viaja en las frecuencias humanas. No se ajusta al bullicio del mundo moderno ni se grita por encima del caos. La voz de Dios tiene una frecuencia específica, una frecuencia espiritual. Imagina por un momento una radio antigua, de esas que sintonizan girando lentamente una perilla. Puedes estar a 1 milímetro de la estación correcta y solo oyes interferencia. Pero apenas giras un poco más, la voz aparece nítida, fuerte, viva. Así es escuchar a Dios. No es que no está hablando, es que no siempre estamos en la frecuencia correcta. ¿Y cómo se ajusta esa frecuencia? Con sensibilidad espiritual, con discernimiento y sobre todo, con intimidad. La palabra dice que las ovejas conocen la voz del pastor. No dice que las ovejas oyen al pastor, dice que lo conocen, porque no basta con oír un sonido espiritual. Hace falta aprender a reconocer su timbre, su tono, su intención, como cuando una madre sabe cuál llanto es de hambre y cuál es de dolor. Como cuando tú, sin ver el teléfono, sabes quién te está hablando solo por escuchar su voz. Pero eso no se aprende con apuro. Se aprende con cercanía, y aquí hay una verdad incómoda. Muchos creyentes quieren la voz de Dios como si fuera una notificación rápida en su teléfono espiritual. Dios, háblame, pero háblame ya, que tengo prisa. Y Dios, en su ternura, dice, yo no soy una notificación, soy una presencia. Escuchar a Dios requiere que bajes el volumen de lo urgente y subas el volumen de lo eterno. Que en vez de pedir respuestas inmediatas, pidas tiempo de calidad. Porque Dios no se presta a conversaciones apuradas. Él quiere hablarte, pero quiere hacerlo en profundidad. ¿Y cómo se entrena esa sensibilidad espiritual? Primero, dejando espacios para la escucha. Segundo, familiarizándote con su palabra, porque su voz nunca contradice lo que ya ha dicho. Y tercero, cultivando la obediencia. Sí, la obediencia. Porque el que no obedece lo último que Dios dijo, difícilmente escuchará lo próximo que Él quiere decir. Hay personas que oran, lloran, ayunan, pero siguen en desobediencia y luego se preguntan por qué sienten que Dios está en silencio. Pero Dios no está en silencio. Él solo está esperando que obedezcas lo que ya te habló, para revelarte lo que viene después. Es como un GPS espiritual, no te da la siguiente instrucción, hasta que no has avanzado en la actual. Y tal vez, querido oyente, ese sea el punto exacto en el que estás. No necesitas que Dios te diga algo nuevo. Necesitas actuar sobre lo que ya sabes que Él te dijo. ¿Recuerdas esa convicción que sentiste una vez en oración? ¿Ese llamado que sentiste en lo profundo, pero postergaste? ¿Esa decisión que sabes que debes tomar, pero te da miedo? Tal vez esa fue su voz. Y tal vez aún lo es, solo que ahora está esperando tu respuesta. Cuando afinamos nuestra frecuencia espiritual con obediencia, humildad y constancia, el cielo comienza a hablarnos de maneras que antes no entendíamos. A veces será una sensación que te mueve el corazón, otras una palabra que se repite en diferentes contextos. A veces será un sueño con significado, o incluso un silencio cargado de presencia. No busques la voz de Dios en el ruido del mundo. Búscala en lo profundo de tu espíritu, allí donde las palabras humanas no llegan, pero donde su espíritu sí susurra. Y recuerda, no se trata de cuánto hablas tú, sino de cuánto espacio le das a Él para hablarte. Porque su voz no siempre llega cuando tú quieres, pero siempre llega cuando más lo necesitas. Escuchar a Dios no es un arte místico, es el fruto de una relación real, y tú estás siendo invitado a esa relación hoy. Abramos más el corazón. Número 3. Discerniendo entre voces.
¿Cómo sé que es Dios quien me está hablando y no mi propia mente? ¿Y si confundo la voz del Espíritu con mi lógica o mis emociones? ¿Qué pasa si sigo una voz creyendo que es divina y resulta no serlo? Estas preguntas, aunque puedan sonar inquietantes, revelan algo hermoso: un corazón que quiere hacerlo bien, un alma que no se conforma con lo superficial, sino que desea asegurarse de caminar en la voluntad de Dios. Y eso ya es un buen comienzo, porque el discernimiento no nace del miedo, sino del deseo profundo de agradar al Padre. Pero sí, hay muchas voces, y no todas vienen del cielo. Está la voz de tus emociones, la voz del dolor no sanado, la voz de lo que otros sembraron en ti sin permiso, la voz del enemigo que se disfraza de ángel de luz. Y está también esa voz sutil del Espíritu Santo que no manipula ni presiona, solo guía. ¿Cómo diferenciarlas? La primera clave está en el fruto. La voz de Dios trae paz, incluso cuando confronta. No siempre te dice lo que quieres oír, pero siempre te deja con la certeza de que fuiste escuchado. No te grita, pero te deja temblando por dentro. No te obliga, pero te atrae con fuerza invisible. Una emoción humana puede sentirse intensa por un momento, pero no deja raíces duraderas. Una idea propia puede sonar brillante, pero no siempre tiene dirección eterna. Y la voz del enemigo, aunque se disfrace, siempre deja un residuo de inquietud, de miedo, de urgencia, de división, de acusación. La voz de Dios, en cambio, produce paz, ordena el caos interno, reconcilia tus pensamientos y te alinea con su propósito. Imagina estar en una sala llena de gente hablando al mismo tiempo. Todos opinan, todos quieren tu atención, pero de pronto entra tu Padre, y aunque hable en tono bajo, tú lo reconoces, porque no necesitas verlo para saber que es Él, porque su voz tiene historia contigo. Así también ocurre con Dios. Discernir su voz es una consecuencia natural de pasar tiempo con Él. No se trata de técnicas complejas ni de fórmulas mágicas. Es el resultado de la relación. Entre más caminas con Él, más sabes cómo suena. Y entre más le permites moldearte, menos espacio le das a voces falsas. Una señal clara de que algo no es la voz de Dios es cuando esa voz te aleja del carácter de Cristo. Si te llena de orgullo, no es su voz. Si te lleva a criticar a otros en nombre de lo espiritual, no es su voz. Si te dice que tienes la razón absoluta y no necesitas rendir cuentas a nadie, no es su voz. Dios no alimenta el ego, alimenta el espíritu. Y aquí hay un principio poderoso que muchos olvidan. La voz de Dios nunca contradice su palabra. Si lo que sientes, escuchar, va contra los valores del reino, entonces no es Él. Dios puede hablar por medio de personas, sueños, circunstancias e incluso pensamientos. Pero su voz siempre lleva la marca de su verdad, su amor y su propósito eterno. Muchos caen en confusión porque quieren que Dios les hable, pero no están dispuestos a soltar lo que ya decidieron. Escuchar a Dios requiere renunciar al yo quiero y abrazar el hágase tu voluntad. No es buscar confirmación de lo que tú deseas, es buscar dirección hacia lo que Él ya preparó. Por eso, si hoy estás entre varias decisiones o si sientes que muchas voces te rodean, detente. Silencia el alma y ora así: Señor, que no se haga mi voz, ni la del mundo ni la del enemigo, sino la tuya. Enséñame a reconocerte incluso en el susurro. Porque cuando el corazón se humilla, Dios habla, y cuando Él habla, todo se alinea. A veces su voz viene como un viento que empuja, otras como una brisa que acaricia. A veces es una frase que no puedes sacar de tu mente, o una imagen que vuelve en tus oraciones. No trates de encajarlo en una lógica humana, simplemente permanece atento.
La sensibilidad al espíritu se desarrolla como un músculo. Entre más lo ejercitas, más fuerza tiene. Y entre más te alimentas de la palabra y la obediencia, más agudo será tu oído espiritual. Hoy, Dios quiere enseñarte a discernir, a reconocer lo que viene de Él y lo que solo parece, no para confundirte, sino para liberarte. Porque cuando reconoces su voz, aprendes a ignorar el ruido, y eso es caminar con poder. Número 4. Cuando Dios habla sin palabras. ¿Y si Dios me está hablando, pero no con palabras? ¿Y si la señal que espero no es un sonido, sino algo que ya está ocurriendo? ¿Puede Dios comunicarse sin decir nada? Hay momentos en los que uno espera escuchar una frase celestial, una palabra exacta, un susurro nítido en la oración. Y sin embargo, lo único que encuentra es silencio. Pero cuidado, el silencio no siempre es ausencia. A veces, el silencio de Dios es su lenguaje más profundo. ¿Sabías que un padre puede hablar con su hijo solo con una mirada? ¿O que una madre puede comunicar amor, corrección o dirección con un solo gesto sin pronunciar una palabra? Así también el Padre Celestial a veces te habla a través de lo que ves, vives y sientes, más que a través de lo que oyes. Dios es un comunicador maestro, y como todo buen maestro, no siempre repite la lección en voz alta. A veces te enseña a través de procesos, pausas y hasta de lo que parece no tener sentido, porque su voz no siempre viene en formato de sonido. A veces viene en forma de coincidencia divina, de puerta cerrada, de personas que entran o salen de tu vida, de momentos de paz en medio de la tormenta, de interrupciones que resultan ser protección. ¿Te ha pasado que justo cuando ibas a tomar una decisión, algo dentro de ti te hizo detenerte, aunque no sabías por qué? ¿O que una frase en una canción, en una prédica, o incluso en una conversación casual te atravesó el corazón de manera inexplicable? Eso puede ser Dios hablándote sin hablar. El Espíritu Santo no está limitado al idioma humano. Él puede hablar a través de una imagen, un recuerdo, una sensación, una atmósfera. Puede hablarte en un sueño que no puedes olvidar, o en una escena cotidiana que de pronto cobra sentido espiritual. ¿Estás prestando atención? Jesús reprendió a los fariseos porque sabían leer el clima, pero no sabían interpretar los tiempos espirituales, porque muchas veces esperamos que Dios hable en una forma específica, y por eso no escuchamos cuando Él decide hablar diferente. Hay una historia en el libro de los Números que lo demuestra de forma casi cómica. Balaam no escuchó a Dios, pero su burra sí, y fue la burra quien habló. ¿Puedes imaginar eso? Dios usó una burra para llamar la atención de un profeta que se había desviado del camino. Eso nos muestra que Dios puede usar lo que sea, incluso lo absurdo, para comunicarte algo. Y si Él fue capaz de usar una burra, imagina cuántos escenarios puede estar usando ahora mismo a tu alrededor. Y tal vez no lo has notado. El problema no es que Dios no hable, es que muchas veces no sabemos leer los lenguajes del cielo, y uno de esos lenguajes es la providencia. Los detalles que se alinean, las oportunidades que llegan en el momento preciso, el impulso de orar por alguien sin saber por qué, el no poder quitarte un tema de la mente, aunque no lo entiendas del todo, ese algo que no puedes explicar, pero sabes que no es casualidad. Todo eso puede ser su voz sin sonido. Es como cuando alguien que amas te toma de la mano. No necesitas que diga nada, porque el acto mismo habla más fuerte que las palabras. Así obra Dios en nuestra vida. A veces, su mano sobre ti es su mensaje. Y si estás pasando por una etapa donde parece que Dios guarda silencio, no te desesperes. Tal vez Él te está hablando de otra manera.
Tal vez está moldeando tu discernimiento para que aprendas a oírlo no solo con los oídos, sino con el alma entera. Te invito hoy a hacer una oración diferente. No pidas que Dios te hable solamente. Pídele que te enseñe a reconocer su lenguaje, incluso cuando no hay palabras. Porque la voz de Dios puede estar en el susurro, pero también en la pausa, en lo inesperado, en lo que no pediste, pero necesitabas, en lo que no entendiste, pero hoy agradeces. Dios no está limitado por nuestros sentidos, pero sí está deseoso de ser comprendido por tus sentidos espirituales. Abre los ojos, afina el corazón, presta atención a lo que se está moviendo a tu alrededor, porque es muy posible que ya estés recibiendo una respuesta. Y quizás lo que estás viviendo ahora es precisamente la manera en que Dios te está hablando. Número 5. La voz que transforma el interior. ¿Por qué, si Dios me habla, sigo sintiéndome igual por dentro? ¿Cómo puede su voz cambiar mi vida si lo que vivo por fuera sigue siendo un caos? ¿De qué me sirve escuchar a Dios si mi realidad no cambia? Estas preguntas tocan el centro mismo de la lucha espiritual. Muchos esperan que escuchar a Dios sea como accionar un interruptor mágico, que todo a su alrededor cambie, que los problemas desaparezcan, que el dolor se disuelva como humo. Pero Dios no siempre transforma primero el entorno. Él empieza por transformar tu interior. Y aquí está la verdad que muchos no entienden. Dios no te habla para entretener tu alma, te habla para alinear tu espíritu. Su voz no es solo una emoción bonita, ni un consuelo momentáneo. Su voz tiene poder creativo. Es la misma voz que en el principio dijo, sea la luz, y la luz fue. Y si esa voz habita en ti, puede crear orden donde hoy solo hay confusión. Cuando Dios habla, no lo hace para decorar tu mente con frases bonitas. Él habla para formar, para sanar, para cortar lo que sobra y encender lo que estaba dormido. Su voz es una herramienta divina de restauración. Pero, atención, la transformación comienza cuando decides obedecer lo que escuchas. Muchos quieren dirección sin transformación. Quieren oír, pero no cambiar. Quieren promesas sin proceso. Y así, lo que pudo haber sido una palabra liberadora se convierte en algo que se apaga con el tiempo. La voz de Dios es semilla, pero tú decides si cae sobre piedra, espinas o buena tierra. ¿Recuerdas la parábola del sembrador? La diferencia no estaba en la semilla, sino en el terreno. Y ese terreno eres tú. Cuando escuchas a Dios con un corazón dispuesto, incluso una sola palabra puede provocar una revolución interna. Puede sanar un trauma que llevas desde la infancia. Puede darte valor para perdonar lo que nunca creíste poder soltar. Puede liberarte de una cadena invisible que llevabas tanto tiempo que ya la considerabas parte de ti. Una mujer puede escuchar de parte de Dios, eres mi hija amada. Y aunque haya sido abusada, traicionada o abandonada, esa palabra comienza a reconstruir su identidad desde las ruinas. Un hombre puede oír, te escogí, y aunque todo el mundo lo haya rechazado, de pronto algo dentro de él se activa y empieza a caminar como alguien que tiene un llamado, no como alguien que tiene una herida. Así de poderosa es la voz de Dios. Pero no actúa mágicamente, actúa cuando tú colaboras con ella. La neurociencia ha descubierto algo fascinante. Cuando una persona escucha una afirmación poderosa con frecuencia, su cerebro empieza a reconfigurar patrones de pensamiento. Las conexiones neuronales cambian, el sistema emocional se reestructura, el cuerpo responde a la voz, y si eso ocurre con palabras humanas, ¿cuánto más con la voz del Creador? Cuando tú decides meditar en lo que Dios te ha dicho, y no solo escucharlo una vez, su palabra empieza a reescribir tu historia interna. Empieza a limpiar los pasillos oscuros de tu mente.
empieza a iluminar los cuartos cerrados de tu alma. Empieza a darte una nueva manera de vivir. Por eso, no busques escuchar a Dios solo por curiosidad. Búscalo con hambre de transformación, porque cuando Él habla, lo hace para formarte, no para entretenerte. Lo hace para que pases de ser esclavo del miedo a hijo del propósito, de prisionero de tu pasado a constructor de un futuro eterno. Tal vez tú digas, pero yo no siento que haya cambiado. Y yo te digo, tal vez ya estás cambiando, pero el proceso es más profundo de lo que crees. No todos los frutos se ven al día siguiente de sembrar, pero si la palabra fue sembrada, el crecimiento ya comenzó. Deja que la voz de Dios te moldee. No solo escuches por escuchar, escucha para obedecer, escucha para permitir que Él te reconstruya desde adentro. Escucha para que tu identidad se alinee con su diseño, porque lo más poderoso no es escuchar su voz en medio del ruido, es permitir que esa voz haga eco en tu alma hasta que te convierta en alguien nuevo. Y ese proceso empieza hoy. Número 6. Obstáculos que apagan su voz. ¿Por qué hay días en los que siento a Dios tan cerca y otros en los que parece que se ha ido? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal si sigo orando, buscando y leyendo su palabra? ¿Puede algo en mí estar bloqueando la voz de Dios sin que me dé cuenta? Estas preguntas no son un signo de debilidad espiritual. Son señales de que tu alma tiene sed, y cuando hay sed, es porque fuiste diseñado para beber algo más profundo que lo terrenal. La verdad es que sí existen cosas que pueden apagar la sensibilidad espiritual, no porque Dios deje de hablar, sino porque nosotros, muchas veces, dejamos de sintonizar. Es como tener una linterna potente en medio de la noche, pero con las pilas descargadas. La luz existe, pero algo en su interior impide que brille. Uno de los primeros obstáculos es la acumulación de voces humanas. Vivimos conectados a demasiadas fuentes, redes sociales, noticias, opiniones, consejos, influencers, incluso mensajes cristianos que suenan bien, pero no todos vienen de Dios. No todo lo que tiene forma espiritual tiene esencia espiritual. Y cuando llenas tu alma de tantas voces, la voz verdadera se vuelve imperceptible. Otro obstáculo silencioso es el resentimiento. Sí, el rencor acumulado en el corazón no solo contamina las emociones, también intoxica la frecuencia espiritual. Cuando guardas odio, heridas sin sanar o amargura, es como poner filtros sobre tu espíritu. Dios quiere hablarte, pero lo que oyes está distorsionado por lo que llevas dentro. Hay quienes oran mucho, pero siguen atados al pasado. Siguen repitiendo una y otra vez el dolor que alguien les causó, la traición, la injusticia, la palabra que los marcó. Y no se dan cuenta que mientras guardan eso, su alma está haciendo más ruido que la voz de Dios. Porque Dios no se manifiesta con claridad en un corazón lleno de cadenas. Él es un Dios de libertad. Y para escucharlo con nitidez, primero necesitas liberar espacio en tu interior. Otro enemigo del oído espiritual es la duda persistente, no la duda natural, la que pregunta con honestidad buscando respuestas, sino la duda que nace del orgullo, que no cree aunque ve, que siempre cuestiona todo con sospecha, que se encierra en el yo necesito una prueba para creer. Esa actitud endurece el corazón, y cuando el corazón se endurece, el oído del alma se tapa. La voz de Dios no resuena bien en corazones que ya decidieron no confiar. Por eso Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Porque no todos los oídos están abiertos, aunque parezcan atentos. Y hay otro obstáculo aún más sutil, la rutina espiritual sin hambre real. Muchos oran, sí, muchos leen la Biblia, sí, pero lo hacen por costumbre, por disciplina, por compromiso.
Y aunque esas cosas no están mal, si se hacen sin conexión interna, se vuelven vacías, y donde hay ritual sin relación, la voz se apaga. Escuchar a Dios no se trata de cumplir con una lista devocional, se trata de estar presente, de decir, Señor, estoy aquí, no por costumbre, sino porque te necesito hoy. Dios no habla al alma que está en modo automático. Habla al alma que se detiene, que respira profundo, que reconoce que sin Él no puede caminar. Y por último, está el obstáculo más peligroso, el pecado acariciado. No el pecado cometido por error del que te arrepientes, sino el que justificas, el que escondes, el que defiendes, ese que sabes que no está bien, pero lo mantienes como parte de tu vida. Ese apaga la voz, no porque Dios te castigue con silencio, sino porque el pecado endurece tu sensibilidad. Es como una capa de polvo que se acumula sobre una superficie brillante. Dios sigue hablando, pero tú ya no reflejas su luz con claridad. Pero aquí está lo hermoso, todo obstáculo puede ser removido. No hay filtro que Dios no pueda limpiar, no hay herida que no pueda sanar, no hay pecado que, con arrepentimiento genuino, no pueda ser perdonado, no hay corazón que Él no pueda volver a sensibilizar. Si hoy sientes que no lo oyes como antes, no huyas, no te castigues, no te desconectes, solo haz una oración sincera. Señor, muéstrame lo que me está bloqueando. Limpia mi oído, abre mi corazón, hazme sensible otra vez. Porque Dios no está lejos, Él está esperando que derribes los muros para volver a hablarte como antes y aún más profundo. Número 7. Preparando el corazón para escuchar. ¿Qué puedo hacer para estar más sensible a la voz de Dios? ¿Cómo preparo mi interior para que el Espíritu Santo me hable con claridad? ¿Existe alguna manera de abrir mi corazón para recibir su palabra? No es casualidad que estés aquí. Hay algo dentro de ti, tal vez un susurro, tal vez una urgencia, que te dice, necesito escuchar a Dios con más claridad. Y eso, hermano, hermana, es el principio de todo avivamiento personal. Escuchar a Dios no es un accidente espiritual. Es el resultado de una preparación consciente, así como el agricultor prepara la tierra antes de sembrar, así también tú necesitas preparar tu corazón para que la voz de Dios germine en ti. Y no se trata de rituales complicados, se trata de disposición real, de intencionalidad espiritual. La primera preparación es el hambre. Dios responde al alma hambrienta. Él no habla con claridad a quien lo busca por costumbre, sino a quien lo busca por necesidad. Y esa hambre no se produce con ruido, se cultiva en lo secreto. En esos momentos donde apagas todo, cierras la puerta, respiras profundo y dices, habla, Señor, porque sin ti no tengo rumbo. Ese tipo de oración, no sofisticada, sino desnuda, atrae al cielo. Porque cuando el corazón se expone con sinceridad, Dios no se resiste. La segunda preparación es la limpieza. Como cuando limpias una copa antes de llenarla con vino nuevo. El Espíritu no llena corazones divididos, donde hay ruido, orgullo, resentimiento o pecado sin confesar. Y no porque Él sea exigente, sino porque es santo. ¿Quieres escuchar su voz como nunca antes? Pide que te limpie como nunca antes. Haz del arrepentimiento un estilo de vida, no una oración puntual. Dile, Señor, si hay algo en mí que interfiere, sácalo, aunque me duela. Prefiero estar limpio y oírte que estar cómodo y sordo a tu voluntad. La tercera preparación es la quietud. Tu alma necesita aprender a quedarse quieta para poder escuchar. Así como un lago turbulento no refleja el cielo, el alma agitada no capta la dirección divina. Aprende a detenerte, a desconectarte, a tener momentos diarios de pausa profunda donde tu único objetivo sea estar con Él.
Recuerda esto, el Espíritu Santo no es un visitante, es un huésped, y para un huésped de ese nivel, tu interior debe estar preparado como un lugar sagrado. La cuarta preparación es la meditación. Sí, meditar en la palabra. No solo leerla. Deja que un solo versículo resuene en tu alma durante horas. Déjalo convertirse en oración, en reflexión, en espejo, porque la Biblia no es un texto muerto, es una voz viva, y muchas veces Dios elige hablarte mientras tú meditas en lo que ya escribió. ¿Sabías que científicamente está comprobado que el cerebro, al repetir una frase con intención y concentración, activa zonas profundas relacionadas con la memoria emocional y la intuición? Eso no es casualidad. Fuimos diseñados por Dios para meditar su voz hasta que se convierta en parte de nosotros. La quinta preparación es la obediencia previa. ¿Quieres oír lo nuevo de Dios? Obedece lo último que ya te dijo. El cielo no es un lugar de múltiples caminos abiertos al mismo tiempo. Es una guía progresiva, paso a paso, voz a voz, luz tras luz. Y la sexta preparación, quizás la más olvidada, es la humildad. Dios habla al corazón quebrantado, no al que cree saberlo todo, no al que se siente merecedor de revelaciones, sino al que de rodillas dice: Señor, si tú no hablas, yo no avanzo. Un corazón orgulloso oye su propio eco. Un corazón humilde oye al Espíritu. No te desesperes si no escuchas de inmediato. A veces, Dios está esperando que tu terreno esté completamente listo, porque lo que Él va a sembrar en ti no es una palabra cualquiera, es semilla eterna y va a florecer en su tiempo perfecto. Así que hoy, más que pedir que Dios hable, pide ser tierra buena y prepárate, porque una vez que tu corazón esté listo, su voz llegará como lluvia sobre tierra sedienta y nada volverá a ser igual. Número 8. La voz que guía en decisiones difíciles. ¿Cómo saber qué decisión tomar cuando tengo varias opciones y todas parecen correctas? ¿Qué hago cuando siento que Dios no me responde y necesito decidir ya? Y si elijo mal, me alejo del plan de Dios para mi vida. El corazón humano ha sido diseñado para elegir, desde lo más cotidiano hasta lo más trascendental. La vida es una sucesión de decisiones. Pero hay momentos donde el alma se paraliza, donde el miedo a equivocarse se vuelve tan fuerte que dejamos de movernos. ¿Y si tomo el camino equivocado? ¿Y si me salgo de la voluntad de Dios? Detrás de esa ansiedad hay una verdad no dicha. Muchos creyentes piensan que el plan de Dios es frágil, como si se pudiera perder con un solo paso en falso. Pero escúchame bien, el plan de Dios es más resistente que tus errores y más comprometido con tu destino que tú mismo. Claro, Dios quiere que tomes buenas decisiones, pero incluso cuando te equivocas, Él sabe redirigirte con gracia. Dios no es un GPS que se apaga cuando tomas la ruta incorrecta. Es un Padre que te guía incluso cuando te pierdes, y muchas veces lo hace hablándote en el momento exacto en que más lo necesitas. Ahora, ¿cómo saber qué voz seguir cuando tienes que decidir algo importante? La Biblia dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Este no es solo un versículo bonito, es una clave de orientación espiritual. Confiar no en tu lógica, sino en su soberanía. Reconocerlo, no solo cuando las cosas son urgentes, sino en cada paso. Y cuando haces eso, Él no solo te habla, te dirige. Dios puede guiarte a través de la paz. Sí, la paz. Esa sensación interna de que, aunque la decisión sea difícil, algo dentro de ti te dice: es por aquí. Y si estás en medio de varias opciones,
pero una de ellas te roba la paz. Presta atención, Dios rara vez te empujará hacia un camino que te inquieta en lo profundo. También guía por medio de sabiduría práctica. No esperes que cada decisión venga con un sueño celestial o un ángel que te diga qué hacer. A veces, Dios ya te habló a través de principios bíblicos, consejos de personas maduras o incluso la lógica santificada, porque su voz no siempre es sobrenatural, pero siempre es coherente. Y no temas equivocarte. Dios no está jugando a las escondidas contigo. Si estás buscando su voluntad con sinceridad y aún así eliges mal, Él sabe cómo volver a tomarte de la mano y enderezar tu rumbo. Hay una historia sencilla pero profunda en Hechos 16. Pablo y su equipo querían ir a Asia a predicar, pero el Espíritu Santo se los impidió. Intentaron ir a otra región, y de nuevo el Espíritu no lo permitió. ¿Significa que Pablo estaba fuera de la voluntad de Dios? No. Significa que estaba aprendiendo a moverse bajo la dirección del Espíritu. Él caminaba y Dios corregía la dirección, porque Dios guía a quienes se mueven en fe, no a quienes se quedan paralizados por miedo. Entonces, si hoy estás en un punto de decisión, haz esto. Primero, ora con honestidad. Dile a Dios lo que sientes, lo que temes, lo que anhelas. No necesitas impresionar a Dios con oraciones perfectas. Necesitas abrir tu alma. Segundo, busca consejo sabio. Dios muchas veces habla a través de personas que caminan en el Espíritu, no a cualquiera, sino a aquellos que sabes que llevan fruto. Tercero, somete tu decisión a la palabra. ¿Lo que estás por hacer contradice algún principio bíblico? Entonces no es de Dios. ¿Lo que vas a elegir te lleva a acercarte más a Él o te aleja? Esa sola pregunta puede darte más claridad de la que imaginas. Y cuarto, escucha tu paz. La paz no siempre está en lo fácil, pero la paz verdadera nunca está en lo incorrecto. Recuerda, Dios no quiere confundirte, Él quiere formarte. Y si hoy estás frente a una decisión compleja, no estás solo. Estás exactamente en el lugar donde Dios quiere enseñarte a confiar en su guía más que en tus sentidos. La voz de Dios te dirigirá no solo hacia una buena decisión, sino hacia una vida gobernada por su dirección. Y eso vale más que cualquier certeza humana. Número 9. La voz que consola en medio del dolor. ¿Dios también me habla cuando estoy roto por dentro? ¿Puede su voz llegar a mí aunque esté hundido en la tristeza o el sufrimiento? ¿Y si estoy en el valle? ¿Por qué siento que Él guarda silencio justo cuando más lo necesito? Estas preguntas no nacen de la incredulidad, nacen del quebranto. Y si estás haciéndotelas, si estás atravesando ese valle donde la oscuridad parece susurrarte más fuerte que la esperanza, quiero que sepas algo. Dios no está callado, está cerca, sí, cerca del quebrantado, cerca del que ya no tiene palabras, cerca del que solo llora en silencio porque ya no sabe qué orar. Y aunque no lo sientas, su presencia no depende de tu sensibilidad, sino de su fidelidad. Muchos creen que cuando llega el dolor, la voz de Dios se apaga, pero en realidad es en el dolor cuando su voz cambia de forma. Ya no viene como instrucción, sino como consuelo. Ya no llega como dirección, sino como abrazo. El problema es que estamos tan condicionados a buscar palabras claras y directas, que no reconocemos cuando Dios nos está hablando a través del consuelo mismo. A veces, su voz viene como esa fuerza interna que no sabes de dónde sale, pero te levanta en la mañana cuando querías quedarte en la cama. A veces, viene como esa canción que te aparece sin buscarla y parece escrita para ti. O ese mensaje que alguien te envía sin saber nada, pero contiene justo lo que tu alma necesitaba oír. Eso es Dios, no ausente, no enojado, sino presente, sensible, susurrando en medio del valle.
El dolor tiene la capacidad de nublar los sentidos espirituales. Es como una neblina que cubre el corazón. Pero aun cuando no lo ves, cuando no lo escuchas, cuando no lo entiendes, Dios sigue ahí. Él no se va. No se ofende por tus preguntas. No se aleja por tu confusión. De hecho, cuando todo lo demás te abandona, su voz se convierte en tu refugio. ¿Sabías que, en los momentos más duros de su vida, Jesús también experimentó el silencio del Padre? En el Getsemaní lloró, sudó sangre y clamó por otra salida. Y en la cruz gritó, ¿por qué me has abandonado? Sí, el mismo Hijo de Dios sintió esa ausencia. Pero aún en ese silencio, la voluntad del Padre seguía obrando. Y después de la cruz, vino la resurrección. Lo que quiero decirte es esto: el silencio de Dios en medio del dolor no significa su ausencia. A veces es una pausa necesaria antes de una revelación mayor. A veces es el silencio sagrado donde Él está más ocupado sanándote que hablándote. Y quizás tú no necesitas que Dios te diga, todo va a estar bien. Quizás solo necesitas sentir que Él está ahí, contigo, y créeme, lo está. Hay una frase poderosa en Isaías que dice, como alguien a quien consuela su madre, así los consolaré yo. ¿Sabes lo que hace una madre cuando su hijo está roto? No siempre habla, a veces solo abraza, y ese abrazo lo cambia todo. Dios puede hablarte a través de un suspiro, una lágrima compartida en su presencia, una sensación de paz que te envuelve sin razón lógica. No minimices esas experiencias. Son tan divinas como una palabra audible. Porque lo que más necesitas en tu momento más débil no es una explicación, es una compañía. Y Dios es el Dios que se queda, incluso cuando todo se derrumba, incluso cuando no entiendes nada, incluso cuando todo en ti grita, ¿dónde estás? Él responde, tal vez no con truenos ni con palabras, pero con una presencia que sostiene, con una calma que te reconstruye desde dentro, con un amor que no depende de tu fuerza, sino que se manifiesta más en tu debilidad. Hoy, si estás en dolor, quiero que sepas, no necesitas estar fuerte para oír a Dios, solo necesitas estar disponible, abierto y dispuesto a permitir que incluso en tu llanto su voz te hable. Porque hay una voz que no viene para ordenarte algo, sino para decirte suavemente, no estás solo, aquí estoy y no te soltaré. Número 10. Dios habla también a través del dolor de otros. ¿Y si Dios no solo quiere hablarme a mí, sino también a través del sufrimiento de otros? ¿Puede ser que el Espíritu Santo me esté entrenando para escuchar su voz en las lágrimas de quienes me rodean? ¿Será posible que una persona quebrantada sea, sin saberlo, la boca de Dios para mi vida? Cuando pensamos en escuchar la voz de Dios, casi siempre lo imaginamos como algo que sucede en la intimidad, en la oración personal o en una experiencia espiritual profunda. Y claro que puede ser así, pero hay una dimensión poderosa y muchas veces olvidada de cómo Dios se comunica. Él también habla a través de otras personas, especialmente a través de su dolor. Dios es un Dios de comunidad. Desde el principio nos diseñó no para caminar solos, sino para vivir conectados, ser reflejos unos de otros, espejos vivientes de su gloria, y también instrumentos de su voz. ¿Y si te dijera que la historia de tu amigo, la lucha de tu hermano, la confesión de una hermana en la fe, puede ser el eco de algo que Dios quiere decirte a ti? Pero claro, para eso no solo necesitas oídos, necesitas compasión. Muchas veces, el orgullo nos hace pensar que para escuchar a Dios hay que estar en cierto nivel espiritual. Pero, ¿y si Dios quiere hablarte a través de alguien que no tiene las palabras correctas? ¿Y si la persona más quebrantada a tu lado está siendo usada para mostrarte un reflejo de lo que tú mismo estás ignorando en tu vida? Dios
Puede usar el testimonio de un adicto restaurado para recordarte su poder. Puede usar el clamor de una madre que ora por su hijo para despertarte del letargo espiritual. Puede hablarte a través de la fe de un niño o del quebranto de un anciano. Pero para que puedas oír esa voz oculta, necesitas bajar el ritmo, mirar más allá de ti mismo y aprender a amar con atención, porque cuando amas de verdad, escuchas con el corazón, y cuando escuchas con el corazón, puedes oír a Dios hablando a través de otros. Jesús se movía así. Él escuchaba lo que nadie oía, escuchaba el gemido en la multitud, la fe detrás del toque de una mujer, el clamor silencioso de un corazón humillado, y si Él lo hacía, tú también puedes aprender. Es posible que el consuelo que buscas esté en consolar a otro, que la voz que quieres escuchar para ti venga cuando decides ser oído para alguien más, porque así es el reino. Mientras tú sirves, Dios habla. Mientras tú sanas a otros, Él te sana a ti. Y esto no es solo poético. La neurociencia hoy confirma que cuando una persona se abre emocionalmente con otra, ambos cerebros se sincronizan en ondas. Literalmente, se conectan. Y eso nos recuerda que Dios nos creó diseñados para recibir revelación también a través del vínculo humano. Así que no cierres tus oídos al dolor ajeno. No te aísles espiritualmente esperando que Dios te hable solo a ti. Tal vez ya lo está haciendo a través de esa persona que pensabas que no tenía nada para enseñarte. A través de esa historia que te incomodó, ese testimonio que te hizo llorar, esa herida que otro te compartió sin saber el impacto que tendría en tu espíritu. Presta atención a quienes Dios pone en tu camino. Escucha con reverencia y ama con profundidad, porque puede que en ese momento de empatía, la voz de Dios suene más clara que nunca. Número 11. La voz que confirma tu propósito. ¿Será que Dios realmente tiene un propósito específico para mí? ¿Y cómo sabré cuál es si siento que no tengo dones especiales ni soy alguien importante? ¿Puede Dios hablarme para mostrarme mi llamado, incluso si me siento perdido? Detrás de cada corazón creyente existe un anhelo profundo, casi inconfesable, ser parte de algo eterno. Sentir que nuestra existencia tiene un sentido más allá de trabajar, sobrevivir y dormir. Y la buena noticia es que sí, fuiste creado con propósito. No eres un accidente de la historia. No estás aquí por casualidad. Dios no te puso en este mundo solo para existir, sino para cumplir una misión específica. ¿Y sabes qué? Su voz es el medio por el cual ese propósito se revela. Pero hay algo que debes saber. Dios rara vez te revela tu propósito completo de una sola vez. Él lo hace paso a paso, palabra a palabra, susurro a susurro. Porque no se trata solo de saber qué debo hacer, sino de quién debo ser. Muchos buscan la voz de Dios esperando instrucciones prácticas. ¿Debería cambiar de trabajo? ¿Estudio esto o lo otro? ¿Me caso con esta persona o no? Pero antes de darte una hoja de ruta, Dios quiere darte una identidad, porque si sabes quién eres en Él, entonces sabrás cómo caminar, incluso cuando el mapa esté borroso. Y aquí viene algo clave. Tu propósito no empieza cuando tengas todo resuelto, empieza en la obediencia de hoy, en ese pequeño acto de fidelidad, en esa decisión de perdonar, de servir, de callar, de orar, de comenzar algo que no entiendes, pero que Él te pide. Ahí comienza a revelarse el diseño eterno. La voz de Dios es como una lámpara a tus pies, no un reflector a lo lejos. Te muestra el próximo paso, y solo cuando das ese paso, te revela el siguiente. Pero hay más. A veces, el propósito de Dios no se ve como lo imaginabas. No tiene escenarios grandes, ni luces, ni multitudes. Tal vez tu llamado es ser columna en tu familia, ser intercesor en la intimidad,
ser mentor de una sola persona que transformará generaciones. No midas tu propósito con la regla del mundo, mídelo con la voz del cielo. Dios puede usarte en lo oculto, en lo cotidiano, en lo que parece insignificante, porque para Él lo eterno se construye en lo invisible. Y cuando menos lo esperas, esa voz que antes susurraba te grita desde dentro: esto es lo que naciste para hacer. La ciencia del comportamiento humano ha descubierto que cuando una persona siente que vive con propósito, su cerebro libera dopamina, serotonina y oxitocina, sustancias que fortalecen la mente, estabilizan el ánimo y mejoran la salud física. ¿Sabes por qué? Porque vivir con propósito sana. Vivir sin propósito desgasta el alma. Y tú no fuiste creado para desgastarte. Fuiste creado para aportar la gloria de Dios en cada paso. Por eso Él quiere hablarte, para recordarte lo que el mundo intenta hacerte olvidar. Tu vida tiene peso eterno. No importa cuántas veces hayas fracasado, cuántas oportunidades hayas perdido. Dios no cancela su plan por tus errores. Él restaura, redirecciona y sigue hablando, porque su propósito es más fuerte que tu pasado. ¿Quieres comenzar a descubrir tu llamado? Entonces haz esta oración cada mañana. Señor, hoy quiero oírte. Aun si solo me dices una cosa, quiero obedecerla. Enséñame a caminar contigo más que a correr hacia un destino, porque no se trata de llegar rápido, sino de llegar transformado. Y mientras caminas, su voz confirmará una y otra vez: este es el camino. Yo estoy contigo. No estás perdido, estás siendo guiado. Y ese es el sonido del propósito despertando en ti. Número 12. Cuando su voz se convierte en dirección diaria. Dios puede hablarme en lo cotidiano o solo en momentos espirituales. ¿Es posible vivir cada día guiado por su voz, incluso en medio de mis responsabilidades? ¿Cómo hago para no separar mi vida diaria de mi vida espiritual? Hay una creencia silenciosa que se ha instalado en muchos creyentes, que escuchar a Dios es algo reservado para momentos especiales, lugares sagrados o personas más espirituales. Pero esa idea no solo es equivocada, es peligrosa, porque nos hace dividir la vida en dos mundos, lo espiritual y lo secular. Y Dios nunca planeó eso. La voz de Dios no fue diseñada para sonar solo en el altar, ni para aparecer solo cuando estás de rodillas. Fue diseñada para acompañarte cada día, en lo práctico, en lo simple, en lo habitual. Él quiere hablarte mientras haces el desayuno, mientras caminas al trabajo, mientras conduces, lavas, cocinas, organizas, porque su espíritu no es visitante, es residente. Jesús no se aparecía a sus discípulos solo en el templo. Les hablaba en el camino junto al mar, durante una comida, en medio de una tormenta. Y esa es la escuela del reino. La voz de Dios se entrena en lo cotidiano. Pero para eso, tu corazón debe estar en posición de escucha. Y no necesitas estar horas en silencio o tener una atmósfera perfecta. Solo necesitas un alma dispuesta que diga: Señor, estoy atento. Si tienes algo que decirme hoy, hablaré menos y escucharé más. Porque cuando haces eso, empiezas a notar cosas que antes ignorabas. Una frase que alguien dice y que resuena en tu interior como si Dios mismo la hubiera pronunciado. Una situación inesperada que se convierte en una enseñanza divina. Una pausa repentina en tu rutina que te invita a reflexionar. Todo eso puede ser dirección. Todo eso puede ser su voz. Dios quiere enseñarte a vivir con conciencia espiritual constante. No para que te vuelvas místico o desconectado del mundo, sino para que aprendas a caminar como caminó Jesús, con los pies en la tierra y el oído en el cielo. Hay un principio muy hermoso en la Escritura. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios.
No solo una vez, no solo en momentos claves, todos los días. Eso quiere decir que Dios quiere darte dirección para decisiones grandes y también para los detalles pequeños. Porque Él es un padre, y los padres se involucran en la vida completa de sus hijos, no solo en los momentos importantes. Quizás te estás preguntando, ¿y cómo sé si lo que estoy sintiendo es dirección de Dios o solo un pensamiento mío? La respuesta está en la constancia y la confirmación. Dios, cuando dirige, no lo hace con confusión ni ansiedad, sino con una paz persistente, repetitiva, progresiva. Puede que hoy te hable a través de una frase, mañana, con una coincidencia divina, luego con una palabra en la Biblia, y después con una situación que parece casual, pero no lo es. Él confirma lo que dice, y lo que confirma lo sostiene. Y algo más, cuando vives guiado por su voz diaria, el peso de tus decisiones empieza a aligerarse. Ya no caminas solo con lógica, caminas con revelación. Ya no decides desde la ansiedad, decides desde la comunión. Y eso cambia tu manera de vivir. La neurociencia hoy habla de la atención plena, el famoso mindfulness. Es el arte de estar consciente en el presente, pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos acceso a algo mayor, la presencia plena, la capacidad de vivir cada momento conscientes de que Él está ahí y de que puede hablarnos en cualquier instante. Así que no limites su voz a un devocional o a un culto. Invítalo a tu jornada. Haz espacio en medio del ruido y aprende a preguntarle cosas sencillas como, Señor, ¿cómo puedo hacer esto mejor? ¿Hay alguien que necesita una palabra tuya hoy? ¿Qué me quieres enseñar con esto que estoy viviendo? Porque cuando te acostumbras a preguntarle a Dios en lo cotidiano, te acostumbras a vivir en comunión continua, y ahí es donde la vida cristiana deja de ser un esfuerzo y se convierte en un caminar con propósito guiado por su voz. Cada día, cada paso, cada decisión. Él no solo quiere hablarte, quiere vivir contigo y hablarte mientras caminas. Número 13, el final del ruido y el comienzo de la voz. ¿Y si todo lo que viví hasta hoy fue solo una preparación para aprender a escuchar a Dios? ¿Y si esta enseñanza que estoy recibiendo es la respuesta que tanto tiempo estuve esperando? Puede ser que hoy comience una nueva etapa en mi vida espiritual. Hay momentos en los que Dios no solo habla, marca un antes y un después. Y este, querido oyente, puede ser uno de esos momentos. No porque las palabras sean perfectas, ni porque este video tenga alguna fórmula mágica, sino porque tu corazón ha sido tocado. Y cuando el corazón se abre, el cielo responde. Hoy no solo aprendiste a escuchar la voz de Dios en medio del ruido. Aprendiste que su voz está más cerca de lo que pensabas. Aprendiste que el Espíritu Santo no se apaga por el caos exterior, sino que te entrena para escucharlo en medio del viento, la tormenta, las dudas, el dolor y también la paz. Aprendiste que Dios no solo habla cuando estás fuerte, sino especialmente cuando estás débil, quebrado, confundido, porque su voz es consuelo, guía, corrección, dirección, propósito y sobre todo, presencia. Y ahora, el siguiente paso depende de ti. No vuelvas a la rutina como si nada hubiera pasado. Esto fue un encuentro, una cita divina, y cada vez que Dios se manifiesta, algo tiene que cambiar. Así que quiero dejarte con 3 acciones muy sencillas, pero poderosas. Primero, escribe en los comentarios la frase, hoy decidí escuchar a Dios. No lo hagas solo por compromiso. Hazlo como un acto profético. Escribe con fe. Decláralo con autoridad. Esa frase marcará tu posición espiritual. Hoy, algo nuevo comenzó. Segundo, si este video tocó tu alma, dale me gusta y compártelo.
Tal vez pienses que es un simple clic, pero cada vez que lo haces, el algoritmo lleva esta palabra a más personas que hoy, como tú, están clamando en silencio: Dios, háblame. Y tú puedes ser el puente para que ese clamor reciba respuesta. Y tercero, suscríbete, no solo por seguir el canal, sino porque, como te dije al principio, esto no es solo contenido, es un altar virtual, un espacio donde miles de almas se reúnen cada semana para ser fortalecidas, corregidas, restauradas y guiadas. Y si este mensaje te dio luz, entonces este canal puede ser parte de tu jornada espiritual. Recuerda, la penúltima enseñanza de este video guardaba una clave espiritual. Y si llegaste hasta aquí, ya la recibiste. Ahora solo falta una cosa: obedecer. Silencia el ruido, vuelve a los brazos del Padre y escucha, porque Él aún habla, y su voz será tu dirección. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por abrir tu alma. Y gracias por ser parte de este mover. Nos vemos en el próximo estudio. Y mientras tanto, paz en Cristo.